La mañana en que el silencio terminó, estaba infusionando manzanilla en mi taza favorita, una de cerámica azul brillante, mientras veía la lluvia formar pequeños ríos en la ventana de la cocina. La casa crujía de esa manera familiar. Clara solía decir que eran los huesos viejos del lugar despertando. Había aprendido a amar ese silencio, esa calma confiable entre pasos, ese respiro entre días. Entonces llegó el sonido de llantas sobre grava mojada. Miré por la ventana y casi dejó caer mi taza. El SUV azul marino de Emiliano entró al driveway, los limpiaparabrisas moviéndose como brazos en pánico. De la parte trasera bajaron 2 nietos, Mateo y Elvira, con capuchas puestas y mochilas colgadas bajas. Luego apareció Valeria, en un impermeable blanco, sin que una sola gota la tocara. Emiliano salió último con los brazos llenos de abrigos, una sonrisa nerviosa ya pegada en su rostro. Abrí la puerta principal justo cuando Valeria señaló el maletero. Mateo toma la maleta granate. ¿Y la azul? ¿Y mi bolsa de maquillaje? No me miró. ¡No dijo hola! Emiliano se inclinó para un beso al aire. Hola, mamá. Sorpresa. Sé que es repentino. Lo era. La última vez que supe, planeaban remodelar su casa en Mérida para la primavera, sin mención de una visita, mucho menos esto. Pensamos quedarnos aquí un tiempo mientras secan los pisos, añadió, desviando la mirada. Solo un par de semanas. Trajeron 6 maletas. Valeria pasó por mi lado hacia la sala, sacudiéndose el cabello y mirando los estantes como tasadora. «Oh, esta lámpara quedaría mejor junto a la ventana», murmuró ya desenchufándola. «Elvira, ayúdame a mover este reposapiés». Lo seguí aferrando mi té. Mi canasta de tejido ya no estaba en la mesita. Valeria la había reemplazado con un pequeño cactus espinoso. Emiliano empezó a desempacar cajas del sub-velas cojines, un altavoz digital. Me quedé quieta como un mueble antiguo fuera de lugar en mi propia casa. Esa tarde encontré a Valeria abriendo el closet de blancos. ¿Te molesta si reorganizo esto?, preguntó, sin esperar respuesta. Traje nuestras sábanas, son hipoalergénicas. Sonreí, porque era la única armadura que tenía en ese momento. Luego me giré hacia la cocina, mi té ya frío en la mano. Miré la línea gris del agua tras la ventana, sintiendo la humedad calar en mis articulaciones. Entonces escuché la voz de Emiliano en el pasillo. «Valeria, tomamos la recámara principal, ¿verdad?» Fue la tercera mañana cuando Valeria lo mencionó, justo cuando untaba mantequilla en un pan tostado, fingiendo que no me importaba que mi café hubiera sido reemplazado por una alternativa de avena que Emiliano decía que era mejor para mis articulaciones. «He estado pensando», dijo mirándome por encima de su taza de té verde, «que sería más seguro que te mudaras abajo. El solario tiene una vista preciosa al jardín y está mucho más cerca del baño». Levanté la mirada despacio. «¿Más seguro?», sí, intervino Emiliano desde el otro lado de la mesa con tono calculado. «Es solo temporal. No queremos que te esfuerces con las escaleras. Valeria y yo podemos tomar la principal. Es más fácil con nuestras cosas». Mi tostada quedó intacta. «He subido esas escaleras por más de 30 años», dije en voz baja. «Por eso mismo ya no deberías», añadió Valeria, ya tecleando un mensaje en su celular. «No lo hagamos difícil, es más práctico». Para el almuerzo, la decisión ya estaba tomada. Valeria dirigía a Mateo para que subiera sus maletas, mientras Emiliano me seguía con una caja de cartón, etiquetada «Esenciales de mamá». No discutí, no por estar de acuerdo, sino porque de pronto no confiaba en que mi voz no se quebrara. El solario era más frío de lo que recordaba con corrientes de aire. Todavía olía levemente a tierra de maceta y citronela del verano pasado. Habían puesto una cama plegable contra la pared del fondo, cubierta con una sábana blanca rígida, una almohada, una manta de lana, mi buró y lámpara.
ya estaban ahí como utilería de una obra para la que no audicioné. Esa noche no pude dormir. La casa crujía diferente ahora. Escuchaba la risa de Valeria resonar por las escaleras, el televisor en la recámara principal con algo agudo y metálico. Mis pies estaban fríos, pero no quería levantarme. Miré el techo y esperé el amanecer. Al día siguiente, mientras buscaba una bufanda que estaba segura de haber dejado en el closet de arriba, entré a la recámara principal por primera vez desde que la tomaron. Mis fotos ya no estaban en la pared. La colcha de Clara estaba doblada y apilada en una silla en la esquina. Las batas de seda de Valeria colgaban en la puerta del closet como banderas reclamando territorio. En el buró, su laptop seguía abierta. No quise mirar, de verdad que no. Pero el correo estaba ahí, en negritas y sin leer. Asunto, nueva dirección para mudanza. Avenida Olivo 117. Mi dirección, mi casa. Lo enviaron a sus padres. Al final de la semana, mi casa ya no parecía mía. Valeria cambió las cortinas de encaje del comedor por unas que llamó lino translúcido, telas grises opacas que colgaban como sudarios. Dijo que las viejas olían a humedad, aunque las había lavado el mes anterior. Luego vinieron las muestras de pintura. Gris claro, verde musgo, algo neutral y vendible, murmuró mientras pasaba los dedos por el borde de los gabinetes de la cocina. Vendible. Una tarde entré al garaje y encontré 2 cajas de cartón etiquetadas donar. Frágil. Adentro estaban mis tazas de té, antiguas, la vajilla floral de Clara, y 3 saleros de porcelana que compré en Oaxaca en nuestra luna de miel. Los saqué con manos temblorosas. 2 ya estaban rotos. Uno se hizo añicos cuando intenté levantarlo los bordes filosos cortándome la palma. No le dije a nadie. En la cena, la mesa estaba puesta con platos blancos lisos y cubiertos de cromo que Valeria trajo de su departamento. Había preparado un guiso de lentejas. Bueno para el colesterol, dijo, mientras lo servía. Noté que Emiliano no me miró ni una vez desde que nos sentamos. Pasó la mayor parte de la comida respondiendo correos en su celular. Cuando mencioné la vajilla, Valeria se encogió de hombros. Ocupaban mucho espacio y la verdad, están un poco pasadas de moda, ¿no crees? No respondí. No tenía fuerzas para discutir por cosas ya rotas. Esa noche, mientras recogía la ropa en la sala, lo vi mi foto de boda. Estaba boca arriba en la mesa de centro bajo un vaso de kombucha que sudaba. Valeria lo había usado como posavasos. La esquina inferior estaba doblada y empañada, el color desvaneciéndose bajo la condensación. Me quedé mirándola un momento. Luego la tomé, la sequé con mi manga y la guardé en mi bolsillo. En el solario la añadí al pequeño montón que había comenzado a guardar en una caja de zapatos. Bajo la cama, la foto de boda, 2 tazas que sobrevivieron, el dedal de mi madre y la caja musical que Clara me dio el año que compramos la casa. Me estaba quedando sin espacio en esa caja. Fue justo después del atardecer cuando Elvira tocó el marco de la puerta del solario. Estaba doblando la última de mi ropa, con la radio sonando bajito de fondo. Ella no solía venir aquí. Dudó un momento antes de entrar. ¿Puedo sentarme?, preguntó suavemente. Asentí y moví una pila de toallas del borde de la cama. Se sentó sin hablar al principio, con las piernas cruzadas, los dedos enredando el cordón de su sudadera. Su habitual distancia había desaparecido. Esa noche parecía una niña sosteniendo un secreto demasiado grande para sus hombros. Migración Abue comenzó con voz baja. Creo que deberías saber algo. Dejé la toalla doblada en mi regazo. Escuché a mamá y papá hablando. Anoche tarde. Piensan que estarías mejor en otro lugar, en un sitio con ayuda. Ya vieron un lugar llamado Villa Serenidad. Papá dio un anticipo. Contuve el aliento, pero no lo dejé notar. ¿Un asilo? Asintió con los ojos en el suelo. Dijeron que es temporal.
que sería más seguro y menos estresante para todos mientras nos adaptamos. ¿A qué exactamente? Tragó saliva. Los papás de mamá se mudan aquí. Vendieron su casa en Puebla. Vienen el próximo mes. Ya están empacando. Sentí una quietud extraña, como el instante antes de que el vidrio se quiebre. Vi ya serenidad, mi reemplazo, mi desalojo envuelto en eufemismos amables y razones. No querían decírtelo aún, susurró Elvira, pero pensé que debías saberlo. Sé que no es justo. Extendí la mano y toqué su muñeca con suavidad. Gracias por contarme, pequeña. Eso fue valiente. Asintió mordiéndose el labio. Esa noche me quedé despierta en el solario con la caja de zapatos a mi lado. Afuera el viento siseaba contra las ventanas viejas y el calentador hacía clic irregularmente por las rejillas. Miré la caja musical, la foto empañada, el dedal y la cuchara doblada que escondí el día que Valeria cambió todos los cubiertos. Querían sacarme, pero no había sobrevivido tanto tiempo para ser borrada en silencio. Esperé hasta que Valeria y Emiliano se fueron a ver una casa en venta en la ciudad, una amiga suya que estaba revendiendo propiedades buscando una venta rápida. Le dije a Elvira que necesitaba unas horas para aclarar la mente, y ella se ofreció a cubrirme sin que se lo pidiera. Renato vivía justo a las afueras de la ciudad, en una casa artesanal desgastada, con enredaderas trepando por las columnas del porche. Habíamos ido juntos a la escuela y años después nos reencontramos cuando ayudó a Clara y a mí a redactar nuestros testamentos. Se había jubilado la primavera pasada, pero aún mantenía una pequeña oficina sobre su garaje, más por costumbre que por necesidad. Me recibió con una sonrisa desconcertada. ¿Isadora? ¿Parece que traes una tormenta contigo? Le entregué la carpeta manila que saqué de la caja ignífuga en el closet de los abrigos, escrituras, el documento de liberación de la hipoteca, el testamento notariado que Clara y yo firmamos en 1994. Necesito que me digas quién es el dueño de mi casa, dije simplemente. Leyó en silencio por un largo rato. El único sonido era el tic-tac de un reloj de pared con forma de lechuza. Finalmente levantó la mirada. Tú, parpadeé. ¿Estás seguro? Renato asintió. La escritura sigue a tu nombre. Emiliano nunca la transfirió. Recuerdo que me llamó hace años preguntando sobre penalidades por impuestos de donación. Le dije que serían altas, a menos que heredara. Parece que decidió dejarlo como estaba. Exhalé despacio el peso de meses aliviándose de mis costillas. Entonces, técnicamente dije, ¿puedo hacer lo que quiera con ella? Me dio una mirada medida. Legalmente sí. Moralmente, eso es tu decisión. Pero si me preguntas si puedes venderla, desalojarlos, renovarla, quemarla hasta los cimientos, sí. Es tuya, Isadora. Toda. Cuando salí a su porche, el aire se sentía más frío, pero más limpio. Me quedé quieta bajo el sol pálido y escuché el viento moverse entre los árboles secos. Mi casa no era de ellos. Habían olvidado el detalle más importante de todos. Nunca la regalé. Renato actuó rápido, una vez que le di luz verde. En 2 días, arregló una reunión con Amalia Alcocer, una agente discreta, con rizos canosos y ojos que no se perdían de nada. Nos encontramos en una panadería tranquila a 3 pueblos de distancia donde nadie me reconocería. Ella llegó temprano y ya tenía comparativos en su tableta. Me especializo en acuerdos no tradicionales, dijo sin rodeos, y no me gustan los abusones. Pasamos casi 2 horas revisando opciones. Le dije que no solo buscaba vender, necesitaba seguridad de espacio y un pedazo de dignidad que no se negociara. Escuchó sin parpadear, luego asintió. Creo que tengo al comprador perfecto. Su nombre era Elías Corzo, escultor, viudo. 60 y tantos. Había pasado la mayor parte de su vida en las colinas de San Miguel de Allende antes de vender su taller y decidir buscar una casa junto al mar con alma. Aparentemente,
La mía le había llamado la atención antes de que siquiera entrara a los listados públicos. Vino la semana siguiente con Amalia, manejando personalmente. Nos encontramos en el jardín botánico fingiendo asistir a una clase comunitaria. Elías era alto y delgado, con piel curtida por el sol y manos que parecían haber trabajado piedra y masa de pan por igual. No hablaba con halagos. Hablaba con hechos y amabilidad. No me interesa revender casas, me dijo. Me interesa honrarlas. Y si ésta viene con su propio espíritu guardián, bueno, eso es un extra. Le pregunté si estaba de acuerdo con la condición que se construyera una casa de huéspedes. Para mí, escondida en la parte trasera del terreno donde el jardín descendía hacia los pinos. Sonrió. Eso suena perfecto. La oferta llegó 2 días después. Valor de mercado más 15%. El contrato incluía mi residencia permanente en la casita, acceso total a mis pertenencias y una cláusula que impedía a los Granger interferir con la venta. Amalia incluso organizó las inspecciones para que ocurrieran mientras Valeria y Emiliano estaban comprando muebles. Firmé los papeles con una pluma que no tembló. Luego guardé las copias en el bolsillo de mi abrigo y regresé a casa en silencio, con las llaves frías contra mi palma. La venta se finalizó un jueves tranquilo por la mañana, firmada en una oficina sin letrero sobre una florería. Amalia trajo pasteles. Elías llevaba una camisa de lino planchada. Yo me puse el abrigo azul que Clara siempre decía que me hacía ver respetable, pero fácil de subestimar. Cuando terminó, salí con una carpeta de contratos firmados, una llave hacia mi futuro y una ligereza extraña que no sentía en años. Por primera vez en semanas, el sol atravesó las nubes al salir. Se sintió como una señal o tal vez una bendición. Esa tarde, mientras Valeria estaba en su clase de yoga y Emiliano trabajaba hasta tarde desde la isla de la cocina, me escabullí al solario y levanté la tabla suelta bajo la cama. Guardé los documentos dentro una funda plástica con la transferencia de escritura, el acuerdo de compra y el plano del constructor, para la casita que se alzaría en el borde del jardín como un desafío silencioso. Las inspecciones se organizaron como reloj. Amalia las programó a media mañana, cuando Valeria solía tomar el auto para ir con su modista y Emiliano estaba en videollamadas. El inspector entraba por la reja trasera con portapapeles en mano y se iba antes de que alguien lo notara. Mantuve las llaves escondidas en el bolsillo de mi abrigo, las originales nunca entregadas. Elías aceptó esperar hasta que la firma final estuviera registrada y hasta entonces no le dijo a nadie, ni siquiera a su hermano, que vivía a 3 calles. Dentro de la casa, la vida seguía como si nada hubiera cambiado. Valeria pintó el baño de verde salvia y lo llamó fresco. Emiliano instaló un nuevo filtro de agua. Elvira estudiaba en la misma silla donde yo tejía siempre, con audífonos, la cabeza inclinada hacia la ventana. Los observé a todos en silencio. Respondía preguntas con asentimientos. Preparaba té cuando me lo pedían. Seguía doblando ropa, arrancando maleza, cociendo avena por las mañanas. Pero cada movimiento ahora tenía un centro, un propósito, porque bajo sus pies mi casa ya no era suya, y pronto lo descubrirían. El aroma del pan de romero del catering me recibió antes de llegar a la puerta. Valeria había convertido mi casa en un escenario, manteles blancos, luces en el jardín, risas rebotando en las paredes. Entré con Elías y Amalia a mi lado. Tranquila, lista. Emiliano abrió la puerta con el rostro tenso. «Mamá, ¿qué haces aquí?» «Tengo algo que decir», respondí pasando junto a él. Valeria apareció detrás con una copa de vino en la mano. Su sonrisa titubeó. La sala quedó en silencio mientras los invitados nos miraban. Alcé la voz lo justo. «Esta casa se vendió la semana pasada. La transacción está completa. Tienen 30 días para desalojar». El silencio fue inmediato.
Hasta la música se detuvo. Valeria parpadeó. La boca de Emiliano se abrió, luego se cerró. Miró a Amalia, quien le entregó una copia de la transferencia de escritura firmada. «Mis papás se mudan aquí», dijo Valeria, al fin. «Vendieron su casa por esto». «No se la vendí a ellos», respondí. «Se la vendí a un comprador que honrará la tierra y construirá mi casita de huéspedes, legalmente, silenciosamente, permanentemente». Sus padres, Prudencia y Gar, se veían desolados con copas de champaña temblando en sus manos. Emiliano intentó resistir. «No puedes venderla mientras puedo». Lo hice. Elías estaba a mi lado con las manos en los bolsillos. No necesitaba hablar. Su presencia era suficiente. Amalia dio un paso adelante. «Todo está registrado en el condado. La venta es final. Nunca fueron dueños. Eran huéspedes». El rostro de Valeria palideció, su mano apretando la copa. «Lo hiciste para castigarnos». No dije ya, girando hacia la puerta. Lo hice para recuperar lo mío. Los dejamos parados en la sala que creían haber conquistado, rodeados de canapés y confusión. No miré atrás cuando la puerta se cerró. La primera llamada llegó la mañana siguiente, justo después de las 8. La voz de Emiliano estaba tensa, cubierta por una fina capa de sorpresa herida. «Mamá, nos tomaste desprevenidos». Estaba sentada en el pequeño escritorio de mi suite en Playa Serena, con un café de verdad calentándome las manos. Afuera, los árboles apenas se movían. «Actué dentro de mis derechos», dije. «Sabías que la escritura seguía a mi nombre. Teníamos planes». «Los papás de Valeria y yo. Tenía una vida», dije en voz baja. «Una que ustedes empujaron fuera como muebles viejos». Guardó silencio un momento. Luego la línea hizo clic y se cortó. Esa tarde, Valeria llegó sin avisar. Traía un ramo pequeño de hortensias de supermercado y una sonrisa demasiado cuidadosa para ser sincera. El recepcionista me llamó. Les dije que la dejaran pasar. Se sentó con las piernas cruzadas, los ojos recorriendo la habitación como si la inventariara. Solo pensé, tal vez podríamos deshacer esto, dijo. Por los nietos. Están confundidos, heridos. ¿Qué quieres, Valeria? Se alisó la falda. Podrías cancelar la venta, posponerla. Hablemos como familia. La dejé terminar. Luego la miré directo a los ojos. Ustedes eligieron borrarme. Esto es solo yo, eligiendo no desaparecer. Su tono se enfrió. ¿De verdad crees que vivir sola a tu edad es sensato? Ya renté un lugar junto al mar. Es tranquilo y es mío. Se levantó despacio alisando su abrigo. Te vas a arrepentir, dijo en voz baja. La acompañé a la puerta y la abrí para ella. Lamento haber cedido partes de mí para hacer espacio a quienes solo querían más. Pero esto no. Dudó, luego se fue sin otra palabra. Cerré la puerta con cuidado, me senté junto a la ventana y respiré el silencio. El mar estaba ahí esperando, también mi próximo capítulo. La construcción comenzó 2 semanas después de que me mudé al departamento junto a la playa. Desde mi balcón podía ver la vieja propiedad aún imponente desde lejos, aunque ahora vacía de espíritu. Amalia me enviaba actualizaciones regulares. Elías visitaba el sitio a diario. El equipo sabía exactamente qué hacer y trabajaban con una confianza tranquila que me calmaba. Cada viga de madera colocada se sentía como una frase reescrita, una en la que por fin tomé el control de la historia. Caminaba por la arena cada mañana, dejando que el aire frío me picara el rostro. Me uní a una clase de cerámica en el centro comunitario. Mis manos, al principio rígidas, encontraron ritmo de nuevo moldeando arcilla. Hice tazones pequeños, luego tazas, luego un jarrón para el primer ramo, que me compré en más de una década. Elías visitaba a menudo, a veces con planos para el diseño interior, otras con solo 2 cafés y una historia de sus días en el taller. Nunca se quedaba demasiado, nunca insistía. Solo aparecía y se quedaba presente. Eso más que nada
comenzó a coser algo en mí. Elvira venía todos los sábados, sin audífonos, sin prisas. Traía libros o preguntas sobre la universidad. A veces me ayudaba a elegir telas para las cortinas de la casita. Otras solo nos sentábamos en silencio tomando té y viendo la marea subir. Le gustaba el silencio aquí. Decía que la hacía sentir ella misma otra vez. Una tarde después de que la última viga estuviera colocada y los trabajadores guardaran sus herramientas, nos sentamos en la terraza recién terminada. La bahía brillaba bajo el sol tardío. La cabeza de Elvira descansaba ligeramente en mi hombro. «Me trataron como equipaje», dije mirando el reflejo del agua. Elvira levantó la mirada. «Pero regresaste como la dueña de la escritura». Sonreí. El aire olía a cedro, sal y algo nuevo. La vida en la que se suponía que me desvanecería se había convertido en algo completamente diferente. No perfecto, no fácil, pero mío. A los 74 por fin me elegí a mí misma, y esa elección me salvó.